déjeme saludar precisamente al jurista y constitucionalista, miembro de esta familia sin censura, el doctor Isaac de Paz González, hasta la frontera allá en Baja California, en donde se conecta. Y mi querido Isaac, pues no sé, doctor, ¿qué pienses de cirugías de magistrados para naricitas como la de Peña Nieto, denuncia el presidente, con dinero de los mexicanos, un sindicato de los trabajadores del Poder Judicial que amaga con paro porque les van a extinguir 13 de 14 fideicomisos? Buenos días, doctor, ¿cómo te va? Buenos días, querido Vicente. Pues hay que tener en cuenta esta narrativa de desinformación, Vicente, porque estos fideicomisos no tienen que ver con los sueldos de los trabajadores, no tienen que ver con la operación cotidiana de los juzgados, no tienen que ver con el cómo se llevan a cabo las audiencias, ni el trabajo de los actuarios, ni de los notificadores. Tiene que ver con los privilegios, Vicente, con los privilegios, con los excesos, con los sobresueldos, con los montos adicionales a los ya muy de por sí súper buenos salarios de los que gozan jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros de la Corte. Es decir, con mesurar, digamos, porque ni siquiera les van a recortar el sueldo, Vicente. Eso lo tenemos que aclarar mucho, porque en el sector judicial hay una narrativa de, ay, casi, casi te van a quitar tu dinero, te van a quitar tu trabajo. Es muy, la derecha está recurriendo a través de sus medios a esta visión apocalíptica de la extinción de los fideicomisos. Extinguir un fideicomiso simplemente implica quitar una serie de dinero que además es opaco, es un dinero que está ahí, que no sabemos bien a bien qué rendimientos genera, cómo se administra ese dinero, con qué criterio se asigna. Y creo que lo que acabas de decir es un ejemplito de lo que muchos conocemos, ¿no? Que nos dedicamos al derecho, que conocemos ámbitos prácticos y que incluso yo tengo buenos colegas en el Poder Judicial y se sabe que se les paga la renta. O sea, ¿cómo es posible que a una persona que gana 160,000 pesos al mes, aparte le tenemos que pagar la renta de, pues no son rentas baratas? Por ejemplo, aquí en Tijuana, una renta, digamos, razonable para una persona de esas andará en 20,000 pesos al mes. Y me estoy yendo muy razonable, una renta de más o menos $1,200, porque, bueno, por desgracia aquí todas las rentas son en dólares. Y me estoy yendo muy abajo. Puede haber rentas hasta de 1,500, $2,000. Entonces, si ya de por sí ganan un sueldo, tienen un vehículo, tienen equipo de telefonía a cargo del erario, creo que es muy, muy poco razonable que se piense que eso es un derecho. Eso no tiene nada que ver. O sea, tú imagínate todos los trabajadores de las fábricas aquí en el sector industrial de Tijuana o en el sector industrial de Guanajuato o del Estado de México, la gente que sale bien temprano de allá de Sinacantepec a chambear a Lerma, que la empresa le dijera, te voy a dar tu carro, te voy a dar tu teléfono celular, te voy a dar para una renta mensual. Pues el salario no debe alcanzar para eso, pero no constituye una obligación del Estado estarle pagando, estar erogando unas cantidades pues exorbitantes para los gastos corrientes de la élite, Vicente, repito, de la élite, jueces, magistrados y magistradas. O sea, no va en un país en el que se está tratando de renovar, de mejorar el servicio público, en un país que tiene tantas desigualdades. O sea, yo no digo que a lo mejor mucha gente dice, ay, que no lo merecemos porque tenemos estos puestos a través de concursos, a través de un nivel altísimo profesional, a través de procedimientos de exámenes. Yo no digo que no, y está bien, y qué bueno, y que se sigan preparando y que se preparen, pero el servicio público en México no es para hacerte ni mucho menos millonario, es para vivir en la justa medianía, diría Solón, en la justa medianía, ni muy, muy, ni tan, tan, dirían en mi rancho, y pues para tener un sueldo razonable, seguridad social, y no para tener privilegios de,
seguros de gastos médicos mayores en los mejores hospitales del país y estar recibiendo estipendios que no corresponden ya al salario, que no corresponden al sueldo que el Estado nos debe pagar a los que trabajamos para los órganos constitucionales del Estado, ¿no? O sea, ya, llámese federación, llámese poder Doctor, legislativo, poder ejecutivo. y esto ya es insostenible, ¿no? El que en el Poder Judicial se quiera hacer la santa voluntad pues ahora sí, en este caso de Norma Piña, quien lleva las riendas del Consejo de la Judicatura Federal, quien es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy el presidente habló de cómo es posible que le hayan descongelado las cuentas a una señora que hoy sabemos tenía o tiene orden de aprehensión, la esposa de Genaro García Luna, que ya se amparó ante esta orden de aprehensión por uso de recursos de procedencia ilícita. Y luego lo que expone la querida Nancy Flores, este conflicto de interés de dos de los ministros, de Pérez Dayán y de Luis María Aguilar, porque forman parte de una asociación civil que litiga contra el gobierno. Oye, esto es una locura, doctor, y luego se dicen atacados porque uno grita, limpia al Poder Judicial, reforma al Poder Judicial, y luego le dicen a uno palero del presidente cuando están viendo la tempestad y no se hincan, doctor. Sí, Vicente, fíjate que esos dos casos que mencionas representan el gran peligro de el conflicto de interés que puede surgir en el Poder Judicial y que ahorita en la Suprema Corte estamos atestiguando. Tú no puedes como juez, y yo lo he dicho aquí en tu programa, Sin Censura y en otros, que un juez, un titular de un juzgado, no puede ni siquiera pertenecer a ninguna organización, salvo a las académicas, que es muy loable que pertenezcan a las académicas, pero a ONGs que son impulsoras de litigios, que luego ellos mismos resuelven. Ahí hay una ya identidad de intereses, porque entonces los convierte en juez y parte, en partes interesadas, partes que tienen un interés legal, un interés jurídico. Y esto es un asunto no político, como tú dices, no estamos queriendo crucificar a nadie, esto es jurídico. Si los señores forman parte de una asociación que luego trae litigios a la corte, lo mínimo que deben de hacer es excusarse. Legalmente se llama excusa, poner una barrera para que ellos no voten, no opinen, no emitan ninguna consideración constitucional sobre los planteamientos que está formulando la asociación a la que pertenecen. Y eso lo dice la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Amparo, todas las leyes habidas y por haber en materia de procesos judiciales señalan que una persona que tiene un interés, que tiene un parentesco con alguna de las partes, amistad o incluso enemistad con alguna de las partes, no debe participar en ese proceso. Entonces, más allá de lo que pudiera ser objeto que algunos sectores con justa razón reclaman, el juicio político, el fincamiento de alguna responsabilidad, ellos ya por decencia debieran decir, bueno, pues nos excusamos porque efectivamente participamos en esa Asociación Mexicana del Amparo, que es la que ha referido Nancy Flores. Y hay otra cuestión que mencionó el presidente, Vicente. Él dijo esta mañana que hubo un cambio, por lo menos de narrativa y en los hechos posiblemente también, de la postura de esta nueva presidencia de la Corte respecto a la visión que se tiene del Poder Judicial. Dijo el ministro Saldívar durante su gestión fue muy empeñoso en hablar de nepotismo, en hablar de una limpia del Poder Judicial, en hablar de una reforma desde dentro del Poder Judicial. Esa era la postura del ministro Saldívar, un ministro abierto, crítico, criticable también, porque no, mucha gente no está de acuerdo en su postura de su comunicación pública, pero era un ministro que daba la cara, era un ministro que hacía una conferencia mensual cada veintitantos de mes, hacía una rueda de prensa, respondía preguntas y creo que el ministro Saldívar durante su presidencia puso el ejemplo de dar la cara por el Poder Judicial, por la Suprema Corte y por lo que implica ser un juez constitucional. Un juez constitucional debe estar abierto a las distintas opiniones, a las distintas posturas que se manejan en los medios y responder abiertamente.
Y claramente, cuando llega la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que reitero, es una ministra que llegó del segundo circuito, el segundo circuito es Toluca, básicamente, bueno, el Estado de México, pero es Toluca, del grupo, pues obviamente de cuál, de que no sé si Toluca está cerca de Tlacomulco, ya no sé, a lo mejor ya se me olvidó. Entonces, es una ministra del grupo Toluca, que hay un grupo muy fuerte al interior del Poder Judicial, todavía pues de las huestes del grupo Atlacomulco. Y eso se ve claramente en la Corte y claramente se ve en la Judicatura. Eso no, y los que trabajan en el Poder Judicial lo saben. Y no es un secreto a voces, digamos, ¿no? Que los magistrados y magistradas del primer y segundo circuito, es decir, Toluca y Estado de México, tienen el control del Poder Judicial. E incluso lograron, pues no sé si sea mucho, pero el presidente ya lo ha mencionado, lograron engañar al presidente, porque las postulaciones que hizo para la Corte le salieron, pues poco menos que muy limitadas, voy a decirlo con esas palabras, porque luego dices que soy muy decente, pero le salieron muy limitadas, por no decir traidoras. Así es. Entonces, tenemos que hacer una crítica, una evaluación, y vemos ahora esta presidencia pues muy agazapada, no da conferencias de prensa, da por ahí algunas declaraciones aisladas, pero no dan la cara, no dan la cara, no, el presidente lo dijo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la señora ministra presidenta hablar de corrupción, de nepotismo, hablar de limpia, hablar de procedimientos? No la hemos escuchado, no tiene ni siquiera redes sociales, no tiene Twitter, y eso te habla de un perfil que no se quiere exponer al escrutinio público, que no le gustan los reflectores, para bien o para mal, y que por lo tanto, pues no le gusta lo que algunos llaman la transparencia. Todo el sector de la derecha siempre ha opinado muchísimo que hay que favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, la máxima publicidad, pero siempre y cuando no se trate de la Corte o de por lo menos de esta Corte que ha sido, como tú dices, muy obsequiosa, muy parcial a favor de ciertos perfiles muy importantes, económicos o políticos, como el caso de la esposa de García Luna, que sí, es muy lamentable cómo se están aplicando esos criterios de máxima presunción de inocencia cuando sabemos que han cometido fraudes, pero de millones, de miles de millones al erario público, Vicente. Entonces, sí toca hacer una evaluación y sí es, pues hay que hacer una apreciación justa y teniendo en cuenta el contexto de México. Porque luego salen algunos a decir, es que se está violando la independencia judicial, es que esos ataques pues son parte de un diálogo a lo mejor fuerte, de un diálogo contrastante, pero tenemos que hablar de eso. O sea, si no se habla de eso, no se mejora nada de por sí. La cosa está complicada, pero si no se habla de eso, pues todo sigue peor. De hecho, déjame rescatar otra parte de lo que dijo el presidente en la mañanera y ya escuchamos tu reflexión final, si te parece, doctor. Cuando dice el presidente, advierte que los ministros o a los ministros que el dinero del que hablan ellos como su presupuesto no es dinero del Poder Judicial, es dinero de los mexicanos y mexicanas. Y ahí está el detalle, diría Cantinflas. Vea y escuche. A ver si te llega. Gracias. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yujel Carolina de códigolibre.mx. Dos preguntas. Señor presidente, la primera, empieza a surgir un escenario no previsto ni por la Corte, ni por el Ejecutivo, ni por el Legislativo. Los más de 5,000 trabajadores que cada día están más conscientes del escenario que implica el austericidio y se están organizando en lo que podría ser la primera huelga judicial de México. Por lo pronto, el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial alista una cascada de amparos y de manifestaciones como ya se están queriendo iniciar los empleados de Zacatecas. Los trabajadores son muy bravos y de verdad lo están como subestimando. ¿Qué opinión nos da de esto? ¿Hablas sobre lo del presupuesto? Sí, del fideicomiso. Ah, sí. Bueno, es natural de que los ministros de la Corte estén haciendo pues una promoción para que no
se les modifique el presupuesto. Es lo más lógico. Si se acostumbraron a vivir con privilegios, pues es lo que está pasando también en el país. Los que se dedicaban a robar, los que recibían atenciones especiales, vivían con privilegios, y todo eso se terminó, pues están molestos. Y claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios. Inclusive me decían de que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. Imagínense lo que está en la Constitución, claro, de que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, lo van a declarar inconstitucional o pretenden declarar inconstitucional. Esa es la información que tengo, porque pues aquí llega información de todos lados, los mismos trabajadores de la Corte y del Poder Judicial nos ayudan. Entonces, creo que están hablando con el diputado Krill. Aprovecho pues para dar a conocer que debe cuidarse todo el procedimiento, porque la vez pasada creo que sesionaron fuera del recinto legislativo, creo que hubo algo, y de ahí se agarraron, porque son muy leguleyos, parecen abogados huizacheros, y de ahí se agarraron para anular todo lo que había aprobado el Congreso. Entonces, que los legisladores tengan cuidado, que hagan todas las reuniones que establece el procedimiento legislativo, porque hay injerencia del Poder Judicial en asuntos del legislativo. Entonces, que no den pretexto y que de manera soberana, libre, democrática, resuelvan. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ante un planteamiento de entrada que me parece con un sesgo, con mucho respeto para la colega, grotesco, ¿no? Habla de un austericidio. ¡Ay, Dios mío! Ya no les vamos a pagar los mexicanos y mexicanas los anteojos a los ministros. ¡Ay, no les queremos pagar, pobrecitos, sus teléfonos de alta gama para ellos y para sus familiares! Dios mío, ¿cómo puede ser austericidio? De entrada, doctor, me parece, insisto, con mucho respeto a los colegas que así piensen, que hay una forma muy, pues sesgada, vamos a dejarla así, a la hora de hacerle los planteamientos al presidente. Austericidio, ¿no? Pues al paso que van, los vamos a dejar sin comer. Nótese mi sarcasmo, doctor.
Sí, pues parece que se van a quedar en la calle a dormir con periódicos, o sea, pues que ya hasta me estoy preocupando, me van a hablar para pedirme prestado una lana, ¿no? Yo que tengo un sueldo hipermillonario aquí como profesorcillo. Pero bueno, fíjate, 2 puntos importantes nada más, Vicente, para concluir. Hay que tener cuidado con esa narrativa de huelga. No hay condiciones para una huelga. Un llamado a huelga, una calificación de huelga, tiene que cumplir con requisitos específicos. Cuando de plano el patrón se está comportando de una manera que pues, no ha aumentado los salarios, que les quiere quitar prestaciones elementales, pero en el Poder Judicial tienen buenas prestaciones, tienen seguridad social, tienen buenas instalaciones de trabajo, tienen buenos medios para desarrollar su trabajo. Son las instalaciones mejor habilitadas, pobretones y ahora sí, perdón por la expresión, jodidos los poderes judiciales locales. Y eso no todos, hay algunos que también tienen muy buen servicio, muy buena infraestructura. Y pues en segundo lugar, qué bueno que se están cuidando muy bien las formas en este proceso legislativo y hay que puntualizar que las decisiones económicas del Congreso de la Unión son decisiones soberanas, no están sujetas a control constitucional. O sea, no puede ser que porque hay aberraciones como la que vimos de admitir una controversia para prohibir la entrega de libros, cuando admitieron eso yo ya me quedé así medio, dije, ah, caray, voy a tener que volver a estudiar derecho constitucional. Puede ser que la admitan, pero va a ser improcedente una revisión de la política económica, porque la propia Corte, Vicente, la propia Corte, y luego hablaremos de eso en otro programa, ha dicho que esas decisiones están fuera del control constitucional, las decisiones presupuestarias, las decisiones de política económica. Y suprimir los fideicomisos de la Corte es una decisión presupuestaria de política económica, que es una facultad soberana de la Cámara de Diputados, ni siquiera de los senadores, de la Cámara de Diputados, ni siquiera del presidente. ¿Por qué? Pues porque los diputados representan al pueblo, y si es lo que el pueblo queremos, pues adelante, que se supriman, y pues ya, no va a haber manera ahí de que le echen para atrás. Pero estamos en tiempos de bastardeo constitucional, diría mi profesor Néstor Pedro Sagüez, bastardeo constitucional, es decir, hay un proceso de quitar la esencia de la Constitución y sustituirla por ciertas interpretaciones a modo. Espero que eso no suceda, aquí lo dejo, y bueno, pues hay que estar atentos, Vicente, y muchas gracias por el espacio. A la comunidad de Sin Censura, pues que sigan sintonizando y estos temas van a dar de qué hablar y pues hay que estar atentos y atentas, Vicente. Gracias. ¿Dónde te apoyamos en redes, mi querido Isaac? Pues en Twitter, en @Isaac de Paz, ahí como aparece en el cintillo, por favor, para que ahí me sigan, le den like, repliquen ahí algunas consideraciones constitucionales y culturales. También me gusta mucho. Bueno, soy estudioso del derecho a la cultura, así que también me gusta la cultura. Y en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González. Así que ahí nos vemos, Vicente. Muchas gracias y excelente viernes para toda la audiencia de Sin Censura. Te mando un abrazo. El doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura. Un abrazo va hasta la fronteriza Tijuana, Baja California, en donde se encuentra el doctor. Oiga, pues.